Ok, bienvenidos a nuestra clase, nuestra quinta clase de este curso, las enseñanzas de Jesús. Estamos estudiando los sacramentos. Ahora vamos a empezar a 2 días de examinar la enseñanza del oficio de las llaves. Hablamos de la ley y el evangelio, cómo los usamos, y también pues en la próxima semana vamos a terminar este curso con 2 lecciones acerca de la oración, 2 privilegios que tenemos como creyentes, como hijos de nuestro Salvador. Entonces, ok, las enseñanzas de Jesús. Vamos a comenzar con una oración corta. Oremos. Querido Señor Jesús, te pedimos que nos uses para llevar tu mensaje del perdón completo y gratis a otros. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, espero que hayan tenido tiempo para revisar los videos y las preguntas y leer el capítulo de la Biblia, Lucas 15. Y tenemos algunas 2 preguntas de eso. Primero, de acuerdo con Mateo 18, ¿por qué deberíamos perdonar a otros? ¿Qué dicen ustedes? Si quieren contestar, activen sus micrófonos. Bueno, ahí nos enseñan, así como, bueno, hay un pequeño relato de un rey, Ujú. eh, así como le debía a este rey pues el dinero y él lo perdonó porque se puso de rodillas, dice, y el otro vuelta no hizo lo mismo. Ujú, ujú. Pues nos Sí. enseña que nuestro Señor Jesucristo pues él hizo por nosotros pues el sacrificio grande, perdonar Ujú, nuestros pecados y nosotros también debemos hacer lo mismo con los que nos ofenden. ujú. Muy bien. Ahí en Mateo 18 vemos la historia de un siervo quien le debe a su rey, a su jefe, ah, mucho dinero. No podemos imaginarlo, la deuda que tenía, y le perdonó la deuda a ese siervo por su misericordia. Pero cuando ese siervo va y se encuentra con su co-siervo, pues, wow. Y ese co-siervo solamente le debía algunas monedas, pues una cantidad extremadamente más pequeña que él debía al rey, pero él lo echó en la cárcel. Entonces, él no mostró el mismo amor con sus compañeros. Y como usted dijo, nosotros vemos el gran perdón de Dios hacia nosotros y eso nos motiva. La motivación para perdonar a otros es el hecho que Dios nos ha perdonado a nosotros. Eso es el fundamento. Repito este versículo a menudo, pero la primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Queremos que el perdón de Dios rebose de nosotros a otras personas. Y en eso mostramos el amor de Dios en nuestro perdón que toca los corazones de otras personas. Entonces, primero vemos nuestra relación con Dios. A veces llamamos esa relación la relación vertical, si me pueden ver en la pantalla ahí. Pero eso conecta con nuestra relación horizontal con otras personas alrededor de nosotros. ¿Una pregunta acerca de esa pregunta? Muy bien. La segunda pregunta es,
porque se refiere al uso de la ley y el evangelio como las llaves. Entonces, vamos a estar hablando de las llaves y el oficio de las llaves, porque llamamos el uso de la ley y el evangelio como las llaves. Leonidas, parece que usted quiere contestar. Sí, sí. Adelante. No, pues ya. Bueno, decimos las llaves porque usamos tanto la ley como el evangelio. En Ujú, este caso, la ley sería como las puertas que se cierran. Y el ujú, evangelio, pues, es las puertas abiertas al cielo. ujú, ujú. Es lo que, en primer lugar, nosotros tenemos que proclamar la ley para mostrar el pecado Ujú, a la persona. Una vez que ya la persona ha llegado al el arrepentimiento, entonces demostramos el Evangelio, ujú, ujú, que va a abrir las puertas, la salvación y la vida eterna. ujú, En ese sentido, podemos darnos cuenta que son las llaves, ujú. la clave para poder llegar a hacer lo que Dios quiere con nosotros, que nos salvemos todos, la humanidad Sí, entera. sí, Amén. muchas gracias. Excelente explicación. ¿Alguien más quiere opinar, añadir o comentar? Sí, usted cubrió algunas de las respuestas buenas. Cuando usamos la ley, decimos y mostramos la seriedad de pecados. Y si ellos continúan en el camino, en el mismo camino, las puertas del cielo les serán cerradas. Pecado es algo serio y queremos advertir a los demás del peligro. La ley nos muestra el problema, pero el evangelio nos muestra la solución. Excelente, excelente. Um, Como usted dijo, el Evangelio muestra al Salvador y abre las puertas del cielo a todo el que cree. Entonces, solamente estamos anunciando lo que Dios ya dice en su palabra a otras personas y también a nosotros mismos cuando nos aplicamos a nosotros mismos la ley y el Evangelio. ¿Preguntas, comentarios? Con respecto a esto, mi hermano, Ujú, si a la persona ya le mostramos la ley, o sea, el error, los pecados, le ujú, mostramos también ya el Evangelio, o sea, nuestro Señor Jesucristo lo que hizo. ujú, Y al no aceptar, ujú. entonces a esas personas lo que se refiere de que le tengamos ya así por gentil. Sí. Pues vamos a estudiar eso un poco más, pero para resumir, cuando alguien está en pecado, alguien, especialmente ya estamos hablando de hermanos en la fe, pues cualquier persona, cuando están en su pecado, reconocemos que es una situación seria y queremos ir a ellos y aplicar la ley. Y si ellos ven su pecado, aplicamos el Evangelio inmediatamente y nos regocijamos en su arrepentimiento con los ángeles en el cielo, quienes también hacen fiesta cuando los pecadores se arrepienten. Pero si no nos hace caso, vamos a intentar de nuevo y de nuevo y vamos a llevar a otras personas para mostrar la seriedad y hablar con él. Y finalmente, si continúas, si sigue rechazando la palabra de Dios, tenemos que y queremos en amor decir, pues lo que usted está diciendo
Y rechazando la palabra de Dios, usted demuestra por sus propias acciones y sus propias palabras que no es creyente, es un incrédulo. Ujú. Y obviamente, pues la aplicación, es la demostración de la ley muy aguda y muy importante. Y siempre queremos hacerlo en amor porque queremos que ellos vean su pecado y se arrepientan. Okay. Hermano, una pregunta. Sí, El propósito de la ley es llevar a la persona al arrepentimiento, ¿no? Y quiere para que, como se llama, todos, que, como se llama, aplicar la ley para que se ujú. arrepientan. Y Sí, el sí, evangelio para que... sí, excelente. Aplicamos la ley, usamos la ley en nuestra vida y en las vidas de las personas alrededor de nosotros para que vean su gran necesidad de un Salvador. La ley no nos da ninguna esperanza, solamente el Evangelio nos puede dar la esperanza de un Salvador. Entonces, ley, entonces Evangelio. Para anunciar el perdón. Sí. Oh. Ujú, ujú. Porque alguien que no reconozca sus pecados, no reconoce su gran necesidad de un Salvador. Entonces, si solamente anunciamos el Evangelio sin la ley, personas van a responder, pues qué bien que hay un Salvador, pero no lo necesito. Yo soy, yo soy bueno, yo soy una persona suficiente, bueno. Ujú, ujú. Buena pregunta, gracias. Buenas preguntas de ustedes. ¿Alguien más? Buenas noches, estoy entrando. Buenas noches, Luis. ¿Cómo está usted? Bien, bastante bien. Un Eh, poquito con problemas que hay con el equipo, pero ya resuelto. Gracias. ok, muy bien. Solamente estamos terminando las preguntas de repaso. Ujú. Ok, vamos a continuar. A la lección 5 tenemos nuestra charla. Ahí enfrente de ustedes ven en la pantalla algunas jarras de barro. Y en la primera de Corintios 4:7 nos llama los jarras de barro. Eso significa que aunque somos frágiles seres pecaminosos, Dios ha decidido usarnos a nosotros como sus instrumentos para decirles a otros de su amor. El amor de Dios nos ha dado ese gran privilegio. A nosotros llevamos la palabra de Dios, el perdón de los pecados a los demás, al mundo. Wow, no podemos entender por qué Dios decidió hacerlo así, pero wow, que, que apreciemos el privilegio. Cada creyente puede decir a otros sobre el amor de Dios. No depende de nuestro estado o quién somos. Si somos creyentes, podemos anunciar las buenas nuevas. Nosotros vemos en Mateo 18, donde Jesús dijo que todo lo que atemos sobre la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros tenemos las llaves al cielo, la ley y el evangelio. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Solo Dios puede perdonar pecados, pero Él nos ha escogido para ser sus voceros. Eso significa que nosotros podemos decirle a una persona, Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y estaremos diciendo la verdad.
nosotros no perdonamos sus pecados basados en nuestro propio poder, sino por la obra, la autoridad y mandato de Dios. A veces grupos completos de cristianos, tales como una congregación, tienen que aplicar las llaves, la ley y el evangelio a alguien. Si alguien está viviendo en pecado y no está arrepentido, nosotros debemos aplicar los principios encontrados en Mateo 18. Primero, una persona irá y mostrará a la persona su pecado. Si la persona no escucha, si no le hace caso, más personas deben ir la próxima vez. Finalmente, después de mucha paciencia y una explicación amorosa, el grupo mostrará la seriedad de la situación al declarar que la persona es impenitente y está en el camino al infierno. En esencia, está diciendo que la persona es un incrédulo. Este paso final es a menudo llamado excomulgación. Todo esto se hace para mostrarle su pecado y llevarle al arrepentimiento para que esa persona pueda ser recibida de nuevo con brazos abiertos. Entonces, cuando aplicamos la ley, es como el letrero que ven ahí. Hay un precipicio. Ojo, cuidado. Está en un camino malo. Y cuando se arrepiente, vamos a aceptarle con los brazos abiertos y con mucha alegría. Ahora tenemos algo. Primero, preguntas de ustedes acerca de la charla pequeña. Activen sus micrófonos si quieren preguntar o comentar. Sí, Leonidas. Un momento. Ok, hable. Leonidas. Bueno, no lo había visto de esta forma en cuanto a la comparación de las llaves, de cómo se aplica el ley y el evangelio en ese sentido. Me parece bastante interesante y muy ilustrativo. Sí, sí. Cuando se dice que la ley cierra las puertas al cielo. El evangelio abre las puertas al cielo, nos lleva al perdón. Y bueno, cómo se confronta con la ley al pecador. Obviamente conocíamos algo de no, pero de esta manera es más ilustrativa y más comprensible. Y bueno, me he quedado un poco maravillado con la forma de la ilustración de la ley y el evangelio. Me parece bastante interesante y buena para aplicar. Amén. Excelente, gracias por comentar. ¿Alguien más? Ok, si no, yo tengo algunas preguntas. Juzgar o aplicar la ley. Algunas personas usan Mateo 7, 1 a 2, y vamos a leer esos versículos para rebatir cualquier intento de personas para aplicar la ley a otros. Dicen, no debemos juzgar. Entonces no voy a decirle a nadie lo que está haciendo mal. ¿Cómo podemos usar las llaves, la ley y el evangelio, y aún ser fieles a lo que enseña Mateo 7? Y Mateo 7 dice, Jesús dice, no juzguen, para que no sean juzgados,
porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Diclofenaco sódico, la más fuerte. Oh, un momento. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida con que midan, serán medidos. Entonces, dice, no juzgan. Y pues queremos aplicar esta sección bíblica, pero también acabamos de aprender que debemos aplicar la ley a nosotros mismos y a otras personas. Entonces, ¿cómo podemos ser fieles a esta enseñanza en Mateo 7 y también la enseñanza y la responsabilidad de aplicar la ley a personas? Hola. Sí, adelante, Luis. A ver si me recuerdo cómo aplicarle la ley a un hermano sin caer en, en, la, en el juicio del juzgar. Bueno, a ese hermano hay que llamarlo y exhortarlo. Si él no atiende la exhortación, entonces tengo que llamar a 2 testigos más para que vean y estén presentes de lo que estamos hablando. Si él no escucha, entonces vamos a tener que llevarlo a lo más antiguo, a lo más viejo de la iglesia. Si no escuchase, entonces habrá que llevarlo a la congregación completa. Y si así él sigue insistiendo en que, entonces habrá que tomarlo como un gentil. Uh-huh. A ver si recuerdo, yo creo que más o menos. Sí, gracias por explicar los pasos que encontramos en Mateo 18. Pero, ¿qué van a decir si esa persona quien no nos hace caso dice, pues Jesús mismo dice, no juzgan? Entonces, ustedes no me pueden decir que estoy pecando. Claro. ¿Qué van a decir? ¿Cómo van a responder? Bueno, ahí sí. Muchas veces hay que responderle con la misma palabra. Me complicó porque un momento, si no puedo juzgarlo. Sí. Glenimar, entonces Luis, por favor. Muchas veces hay que saber responderle con las mismas palabras, porque Jesús mismo cuando se enfrentaba a los fariseos, él le decía las verdades en su cara. Ok, entonces tenemos el mismo ejemplo de Jesús en algunas ocasiones y él predicó una ley muy dura, muy aguda. Sí, eso es una parte que queremos añadir a la conversación. Gracias, Glenimar. A Luis ahora. Oh, active su micrófono. Sí. No, decía que prefiero escuchar y aprender esta parte acá, pues, porque de repente sí estoy confundido, ¿no? Demasiado. Pues, ok. Gracias, Luis. Zuelo. Bien. Jesús no prohíbe toda clase de juicio. Puesto que en otras partes ordenó a los creyentes que se discernieran las acciones de los demás. Lo que Jesús condena es el juicio hipócrita, que señala las faltas ajenas, pero pasa por alto los propios pecados de uno mismo. Ok, muy bien. Entonces, usted dice que
Jesús está condenando un tipo de juzgamiento aquí en Mateo 10, Mateo 7. 1 y 2. Ujú. Parece que no prohíbe toda clase de juicio. Sí, excelente. Yo tengo una pregunta aquí que dice, ¿qué actitud está condenando Jesús en Mateo 7:1? Y creo que usted está correcto y tiene razón, Azuelo. Es un tipo de juicio que es una actitud soberbia. Entonces, si me acerco a una persona y yo tengo una actitud muy arrogante, muy soberbia, y empiezo a juzgar a esa persona, entonces estoy mal. Estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que apliquemos la ley a otras personas, pero sin una actitud soberbia. Ujú. ¿Alguien más? También cuando señalamos los pecados de otros, queremos hacerlo con amor y con el entendimiento que somos nosotros también pecadores. Y siempre el juicio se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, queremos reconocer y recordar que somos voceros de Dios. Somos la boca, los labios, la lengua de Dios en la tierra. Y cuando aplicamos la ley, decimos eso es pecado, nosotros estamos diciendo lo que Dios dice. Entonces el juicio se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cuáles son sus preguntas? Yo sé que es un tema delicado a veces. Sí, porque primero, nosotros tenemos la obligación de exhortar a un hermano si está cometiendo un pecado, o sea, si está fuera de todo camino, Ujú. ¿correcto? Por Sí, supuesto que lo hacemos con amor, o sea, con conocimiento, lo hacemos con la verdad, porque queremos que ese hermano no se pierda, o sea, que vuelva otra vez a levantarse, tome el camino. Ahora, si él está arrogante, no quiere seguir, no quiere hacer caso, entonces es cuando yo le mencioné los pasos, ¿verdad? Ujú. Sí, muy bien. Pero claro, no caí en Me la encanta. pregunta. Sí, Sí, creo que usted tiene razón cuando hablaba acerca de los pasos de, pues, aplicación de la ley. De hecho, si no queremos aplicar la ley o damos excusas, no quiero aplicar la ley, no quiero lastimar mi relación con mi hermana o con mi amigo o con mi colega o con mi pareja. No voy a meterme en un tema así. Eso no muestra amor, porque nosotros sabemos que el pecado es serio, es algo que nos lleva, si continuamos en ese pecado, al infierno. Destruye la relación que tenemos con Dios. Entonces vamos a aplicar la ley. Queremos advertirle. Es la mejor forma de amor. claro. Ujú. ¿Alguien más? Gledimar, Suelo, Mario, Leonidas. Sí, Leonidas. Adelante. Ya. Bueno, aquí lo ¿Qué importante pasa? es que Jesús, al aplicar la ley, nos está mostrando lo importante que es el perdonar. Porque como bien usted decía, si la persona que no peca, perdón, que no perdona,
se está condenando a sí mismo. Mm, Porque si yo tengo un resentimiento con otra persona, no la he perdonado, y igual soy cristiano, pero porque no perdoné a esa persona, me estoy condenando a mí mismo. O sea sí. que nos manda a perdonarnos a unos a nosotros también. Y inclusive, como decía el hermano, a exhortarlos con amor y hacerles entender, pues en este caso, mostrando la ley, que la ley lo confronta, que la ley lo salva, que la ley lo va a juzgar, y darle la maravillosa realidad de lo que es el Evangelio, que le Ujú, va a dar la verdadera salvación, ujú, la ujú. vida eterna, y que no se va a perder, y que va a ser, y que se va a salvar. Sí, sí. Amén. Am, como ustedes, como ustedes leyeron en la preparación para la clase en Lucas capítulo 10, 15, en 15, el capítulo 15 de Lucas, pues queremos buscar a las ovejas descarriadas y perdidas. Queremos buscar las monedas perdidas. Queremos mostrar el mismo amor que ese padre mostró a sus dos hijos, um, el hijo pródigo, el hijo perdido, exactamente. Entonces siempre tenemos la meta, el fin en mente y vamos a acercarnos con humildad porque reconocemos que no somos mejores que la otra persona y somos ovejas del mismo pastor y ese pastor nos salvó a todos. Así es. ¿Alguien más? Ok. Tenemos una pregunta más aquí. ¿Qué es un entendimiento bíblico de la confesión? Cuando las personas escuchan la palabra confesión, ellos a menudo piensan en la manera en que la Iglesia Católica Romana entiende la palabra. Ellos dicen que uno necesita confesar todos sus pecados a un sacerdote, el cual los escuchará y les encomendará una tarea para hacer reparación por esos pecados. Ese entendimiento se basa en las obras, no en la gracia, y no se encuentra bíblicamente. Pero hay un entendimiento bíblico de la confesión y queremos entender eso y examinarlo. ¿Qué es un entendimiento bíblico de la confesión cuando confesamos nuestros pecados? Dios lo sabe todo. Dios es un ser todopoderoso y Él sabe todo nuestro pensamiento, todo lo que sentimos, todo lo que padecemos. Y cuando uno confiesa con Él, cuando uno se va a un lugar tranquilo y habla con Dios, y hace sus pecados, Él lo escucha. Claro que sí, Él escucha. Necesitamos una tercera persona terrenal. Hablamos con Dios porque Dios es ser omnisciente. Él está en todas partes. No Muy bien. necesitamos. Sí. Lo que estoy escuchando que usted reconoce que todos nosotros somos hijos de un rey y los hijos de un rey no necesitan un mediador. Ellos se pueden acercar a su padre, sentarse Claro, en su regazo, hablarle acerca de cualquier cosa, confesar cualquier pecado y él claro. nos perdona. Con toda confianza. Claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere añadir algo? Bueno, la palabra misma dice que si confesares
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y bueno, y el único que debo confesarle es a Dios directamente, en el nombre de Jesús, pero no a un sacerdote, porque Dios es el que me va a limpiar de todo pecado y de toda maldad. Es el único el que me pudo acercar al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Ok, muy bien. Una pregunta, ¿está bien confesarle a una persona? No, Sí, sí está bien. no. Bueno, En depende. este caso, Vea, sin el pastor, pecado, no. Ok, pastor, tenemos algunas los opiniones. ministros, Sí. los ministros en la tierra que son creados, son enviados, son preparados por Dios, ellos también tienen la autoridad. Dios les da la autoridad de perdón de pecado. Un pastor tiene la autoridad de perdonar a los pastores de pecado. Sí, Así como puedes tener, perdón. sí, sí. Aclare, por favor. No, usted tiene razón y yo agrego algo más, que cada creyente puede anunciar las buenas noticias de Jesús. Claro. Muy bien. Leonidas, ¿qué dice usted? Bueno, en este caso, si una persona, por ejemplo, un pastor, un líder en la iglesia, no es que tiene perdón, si discrepo, no es que tenga la autoridad para perdonar, sino pues del mismo amor que le sale de su corazón, puede perdonar a esa persona, pero en sí el que perdona es Dios. Y aparte de eso, pienso que lo que sí puede ayudarnos es en cuestión de consejería, de cómo guiarnos para poder pedirle perdón al mismo Dios. Sí, Es sí. ante Él que pedimos perdón. Porque debemos reconocer que Él también es pecador y Él va a fallar. Y muchas veces, muchos pastores han cometido muchos errores Sí, y sí, después han tenido que reconocerlo así. sí, es ¿Por qué? cierto. Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces, por esa misma razón que usted está constantemente, como dice, ir y venir ante la cruz, para pedir perdón por pecado. Pero como guía espiritual dentro de la iglesia, consejería, porque ha sido una persona llamada por Dios para el ministerio, está muy bien, porque nosotros tenemos que tener los líderes en la iglesia y las personas que nos guían en la iglesia. Eso está estipulado en la Biblia. Y eso hay que reconocerlo. De ahí para perdonarnos, no. Perdonar, o sea, como hermanos, así, pero siempre como seres humanos nos queda ese sentimiento, esas cosas ahí guardadas, como que dice, la palabra dice que guarda tu corazón de ese tipo de cosas. Pero los seres humanos a veces guardamos esas cosas. Claro, obviamente con el recurrir del tiempo, la palabra y todo, vamos subsanando todo ese tipo de cosas. Esa es la debilidad que tenemos como seres humanos. A veces no reconocemos y por esa misma razón a veces nos equivocamos bastante. Gracias a Dios que nos ha dado como decía nuevamente, las llaves, ¿no? Para poder salir de esas situaciones adversas. Ok, gracias. Entonces, creo que podemos descartar que una persona en sí misma tiene el poder de perdonar los pecados de alguien, como si tuviera el poder en sí mismo de hacerlo. Okay. Porque Dios es la persona quien perdona. Amén. Amén. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Me Buenas gustaría dar mi noches. opinión. Estoy muy de acuerdo con el criterio que acabó de decir el participante anterior, porque nosotros los seres humanos, todos, absolutamente todos, pecamos. De pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, de actitud, de comportamiento. Y la única persona que nosotros debemos postrarnos y confesar nuestros pecados es ante Dios nuestro Padre.
pese a que Él ya lo sabe, porque Él sabe cuando nosotros cumplimos sus mandamientos y cuando desobedecemos. Él ya sabe que nosotros íbamos a fallar, ¿sí? Pero lo único que Él quiere es que nosotros lo confesemos con nuestra boca, ¿sí? Porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Qué significa? Que Él está en todo lugar, que Él tiene poder para poder resolver todo, ¿sí? Tanto para abrir como cerrar puertas. ¿Sí? Entonces, yo nunca he compartido eso de que hay que confesarle tus pecados a otra persona. Que lo comentes con alguien que tengas una buena relación y le digas, mira, me pasó esto. Pero de ahí decir, te confieso que me pasó esto, no. Solamente ante Dios nuestro Padre. Porque Él es el único que tiene el poder, la potestad para poder juzgarnos, pero Él no lo hace. Porque Él quiere que nosotros reconozcamos ante Él los pecados que cometemos y sobre todo reconozcamos que sin Él nada somos. Ok, gracias, Judith. Tal vez si empezamos con los fundamentos y qué es la confesión. Y tiene dos partes. ¿Cuál es la primera parte de la confesión? Cuando confesamos nuestros pecados, pues se refleja en las dos partes, las dos enseñanzas de la Biblia, la ley y el evangelio. Entonces, la primera parte dice, y podemos buscar en Santiago 5:16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Entonces, ¿qué es la primera parte de la confesión? Aplicar la ley y el evangelio. Sí, muy bien. Nosotros admitimos nuestros pecados el uno a otro o a Dios. Si estamos hablando con Él a solas. Excelente. La segunda parte de la confesión se encuentra en la primera de Corintios 2:7. Y en la primera carta de Corintios, Pablo pues aplica la ley, porque la congregación allí no estaba aplicando la ley a un señor quien tenía la esposa de su padre como su propia esposa. Entonces, eso queremos aplicar la ley en ese caso, y lo hicieron, y esa persona, ese hombre se arrepintió, y ahora Dios dice, Pablo dice aquí, ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Entonces, vamos a aplicar el evangelio. Entonces, las dos partes son la ley y el evangelio. Aplicamos la ley para que seamos contritos, para que seamos tristes sobre nuestro pecado, para que no busquemos una esperanza en nosotros mismos. Y la segunda parte es una aplicación, una absolución del evangelio. También Mateo 9:2 dice, ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Ok, ¿entienden esta parte de la confesión? Ok. Nosotros podemos conversar más de esto. Voy a añadir algo a la conversación. Nosotros ciertamente queremos confesar nuestros pecados a Dios y Él ciertamente nos perdona. Sin embargo,
puede haber situaciones en que nosotros hemos pecado contra alguien. Cuando esto pasa, Dios quiere que confesemos nuestros pecados a ellos. Algunas veces nosotros tenemos un pecado que hemos cometido, el cual particularmente nos aflige. Entonces, yo pequé y yo sé que Dios me perdonó y todo, pero todavía me aflige. En esos momentos tenemos el privilegio de ir con otro cristiano, otro creyente, tal vez un líder de la iglesia, para confesar ese pecado a él o a ella. Entonces, por la autoridad de Cristo y por su obra, por sus méritos, esa persona nos puede personalmente anunciar el perdón de ese pecado. Escuchar ese perdón anunciado de otra persona es otra motivación para nuestra fe. Entonces a veces ese pecado sigue conmigo y estoy triste, he leído mi Biblia, pero todavía no me tocan las palabras. Entonces tal vez en ese momento queremos acercarnos a un amigo creyente y hablarle acerca de nuestro pecado y confesar nuestro pecado a él. Y él, usando la ley y el evangelio, puede anunciar la palabra de Dios. Él no está diciendo una palabra más que Dios dice, pero Dios lo usa a esa persona como su vocero, como su boca. Y él puede mirarnos en los ojos y decir, Dios te ha perdonado. Y eso puede ser, nos puede animar, nos puede alentar y motivarnos con alegría. No estamos hablando de una confesión en la que pues tenemos que enumerar cada pecado, porque es imposible saber de todos nuestros pecados, es imposible hacer una lista de todos nuestros pecados. No estamos hablando de personas quienes nos dan obligaciones que hacer para que sean perdonados nuestros pecados. No, estamos hablando con una persona personalmente y estamos recibiendo la palabra de Dios a través de su boca. Y esa palabra de Dios nos toca personalmente y se aplica personalmente a nuestro problema, a nuestro pecado. ¿Eso tiene sentido? Sí, Dios nos perdona, pero también nos pide que vayamos hacia el hermano y también le pidamos perdón a ese hermano para estar en santa paz, porque Dios quiere que vivamos en paz. O sea, él te da el perdón, pero también tienes que acercarte al hermano y disculparte con él. Sí, usted habla de casos en los que pecamos contra una persona. Si le hablo palabras malas a mi hermana y después reconozco mi pecado y confieso mi pecado ante Dios en mi cuarto a solas, pues está bien, pero Él también quiere que yo vaya a ella y disculparme y pedirle perdón. Claro. Eso es cuando tú lastimas a alguien, hieres a alguien, ofendes a alguien. Excelente, excelente. Una buena aplicación. Pero también queremos reconocer que, por ejemplo, a ver, si puedo pensar en un ejemplo. Si peco, por ejemplo, si veo la pornografía y estoy pecando en eso y reconozco mi pecado, yo puedo ir a la Biblia y ver mi perdón ahí, escucharle a Dios en la Biblia.
Y wow, ahí está el evangelio. Pero tal vez quiero ir a una persona, confesar mi pecado a él o a ella, y ella me va a anunciar la misma palabra que puedo encontrar en la Biblia. Pero viniendo de una persona, viniendo de una persona creyente, me puede tocar en otra manera. Dios puede usar esa persona para consolarme con su evangelio. Y eso es una confesión. Yo Claro. sé, sí, sí. Y no está mal. De hecho, es parte de ser parte de una comunidad creyente, es parte de ser cuerpo de Cristo. Claro. Lo que pasa es que no es una confesión directa, pero sí recibimos parte de la ayuda a que nosotros le comentamos Pues, el error que cometemos. sí, Sigue, con, sigue, pastor. ah, Sigue. sí, con el privilegio que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevar la ley y el evangelio a una persona. Y cada creyente hace eso. Dios ha decidido usar a personas pecaminosas a llevar la palabra de Dios a otras personas. Con ese privilegio, yo puedo hablar como si habla. Cuando yo le digo a una persona, sus pecados son perdonados, es como si hablara Dios. Yo no soy Dios, pero Dios me usa para anunciar su evangelio. Sí. ¿Eso tiene sentido? Sí, sí, tiene sentido. Lo que pasa es que cuando yo de ahorita, que Dios nos da la autoridad, apliqué mal la palabra. Es que Dios nos utiliza para tal fin. Y disculpen. No, excelente. Gracias por sus preguntas. Son excelentes. Son temas profundos y queremos entenderlos y conversarlos. Entonces, no tengan miedo de preguntar o comentar o añadir. Ok. ¿Alguien más? ¿Leonidas o Judith o Suelo, Glenimar, Mario? No, está claro, profesor. Gracias. Muy bien. Ok, excelente. Vamos a ir en la parte del fin de nuestra clase. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por tu ley y tu evangelio. Y gracias por enviar a tu Espíritu Santo para usar los medios de la gracia en nuestros corazones, para crear la fe, la confianza sencilla en nuestro corazón. Aplica la ley y el evangelio en nuestro corazón cada día, porque los necesitamos diariamente. Y gracias por el gran privilegio y la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, tu palabra, a otras personas. Danos una gran sabiduría de aplicar la ley correctamente, en los casos correctamente. Y también ayúdanos a aplicar el Evangelio con toda alegría. Usa tu palabra en los corazones de otras personas y úsanos como tus voceros y danos oportunidades de compartir tu amor con otras personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. La tarea, como lo normal, voy a colocar en el grupo de WhatsApp el link para el video
también las preguntas y también la sección bíblica. Y también, pues, estamos en la mitad de este curso. Y como la vez pasada tuvimos un examen con algunas preguntas para contestar, lo mismo en este curso. Vamos a tener he colocado el documento para que ustedes vayan llenándolo si quieren, o si quieren esperar hasta el último día, pues está bien también. Ustedes saben cómo trabajan ustedes mismos. Pero voy a colocar de nuevo el documento para las preguntas. Obviamente no hemos hablado acerca de cada pregunta, entonces tal vez solamente pueden llenar la mitad, porque no hemos hablado de la oración y otros temas. Y también la despedida. Muy bien, gracias por venir a la clase.